¿cuáles son las tres preguntas fundamentales que el ser humano siempre se ha preguntado? ¿De dónde soy? ¿Cuál es mi propósito aquí? ¿Para dónde voy? Y Garner, yo pienso que eso es lo que la humanidad siempre está tratando de contestar, Sí. ¿no es así? Sí. Y especialmente, Garner, esa segunda, ¿cuál es mi propósito? Vemos tantas personas hoy sin propósitos, no saben por qué están aquí, vacíos, viviendo vidas, me encanta esta palabra, la aprendí de Garner, huecas, ¿no es así? Vacías. ¿Qué nos da propósito a nosotros? ¿Cuál es la razón por la cual estamos aquí? Y Pablo contesta esa pregunta en el sermón que hemos estado analizando en el libro de Hechos. Estamos aquí en Hechos capítulo 16 y estamos listos para el versículo 26. Y Pablo ha estado hablándole a los atenienses. Y lo primero que le dijo a ellos es de que Dios no es un ídolo, no es algo creado por ser humano, sino algo que nos da vida a nosotros. Y ahora vamos a ver la respuesta a esa pregunta. ¿Por qué estamos aquí? Hechos 17, 26 y 27, Gardner. De un solo, Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios y de alguna manera palpando lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. ¿Vieron la respuesta a la pregunta? En el versículo 26 dice, de uno hizo todas las naciones, hablando de Adán, para que habitaran sobre la faz de la tierra, habiendo determinado tiempos señalados y los límites de su habitación. En otra palabra, Dios nos puso aquí en esta tierra, determina los tiempos y los límites de nuestras fronteras. ¿Pero para qué? ¿Para qué Dios me tiene aquí? Versículo 27. Para que buscaran a Dios. Ese es el propósito de la vida. ¿Por qué Dios me tiene aquí? Para yo buscarlo a Él. Garner, a veces el inmigrante, Garner, se encuentra en este país y a veces en tiempos difíciles se pregunta, ¿por qué estoy aquí? A veces nos pregunta, ¿por qué estoy aquí? Y yo pienso que la respuesta aquí es para buscar a Dios. No importa dónde estemos, si hemos inmigrado a otro lugar, si estamos en nuestro país, Dios quiere que lo busquemos a Él. A veces estamos en cierto sufrimiento. ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Cuál es la respuesta? Para que lo busquemos a Él. Yo pienso que la respuesta, esa idea, que busquemos a Dios, es la respuesta a muchas de las preguntas que nosotros no hacemos. Dios quiere que lo busquemos. ¿Y por qué? ¿Por qué debemos buscar a Dios? En el versículo 27 dice, si de alguna manera palpando le hallen, aunque no está lejos de ninguno de qué, de nosotros. ¿Por qué debemos buscar a Dios? Porque Dios es un Dios que está cerca de nosotros, que está en búsqueda de nosotros. Me hace recordar, Garner, a esa historia de Zaqueo, que Zaqueo está en búsqueda de Jesús, lo quiere ver a Él, y de una a otra, cuando Zaqueo está encima del árbol, Cristo se para y le dice, Zaqueo, hoy yo me voy a quedar en tu casa. Zaqueo lo estaba buscando a Jesús, pero la realidad era Jesús que lo estaba ¿qué? Buscando a Él. Dios está cerca de nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Porque Cristo se volvió carne y vivió entre la humanidad para que entendáramos que Él no está lejos de nosotros. Cuando los paganos veían a Dios, a los dioses como lejos y desinteresados en las cosas humanas. Y Él dice, el Dios verdadero no. Él quiere que lo busquemos y está cerca de nosotros. Y nota lo más bonito ahí en el versículo 28. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Bueno, yo pienso que la idea de ese versículo es esta, que Dios nos da vida, nos da la energía, pero me gusta ese último punto, y en Él existimos. En otra palabra, en Dios nosotros encontramos nuestra identidad. Sin Dios realmente no sabemos quiénes somos. Yo pienso, Garner, en un hijo cuando es huérfano. Yo veo a
mis hijos y ellos están encontrando su identidad, ¿qué debo de hacer? ¿Cómo debo vivir? ¿Y a quién están mirando? A su papá y a su mamá. En otras palabras, de los padres, los hijos pueden saber cuál es mi propósito, cuál es mi identidad, qué debo hacer. Y de igual manera, cuando no conocemos a Dios, no sabemos qué hacer como humanidad. Dios nos da nuestra identidad como ser humano y por eso debemos buscarlo a Él. Muy bien. Pero quizás la otra pregunta que la humanidad se hace es esta. ¿Qué va a pasar después de la muerte? La historia se está moviendo a cierto evento. ¿Y qué contesta la Biblia sobre eso? Este sermón contesta esta pregunta. Garner, lee el versículo 30 y 31. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. La historia se está moviendo a un gran evento. El versículo 31 dice, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia. Ahora, ¿cómo podemos saber que va a haber un día de juicio por medio de un hombre a quien ha designado? Él dice, Cristo te va a juzgar, pero ¿cómo podemos saberlo? Habiendo presentado prueba a todos los hombres a resucitarlo de entre los muertos. Si Cristo resucitó, eso significa que en el futuro va a haber una gran resurrección donde todo el mundo va a compadecer delante del tribunal de Dios. No estamos aquí por accidente. Dios nos creó. Tenemos un propósito, buscar a Dios. Y un día nos vamos a ver cara a cara con ese Dios. Y necesitamos conocer a la persona de Jesucristo. Garner, yo quiero dar un último comentario de este sermón, Garner. Algo que yo veo de Pablo aquí que es poderoso. Yo veo que Pablo desafió a su cultura. Cuando él habla con los atenienses, él sabía que los atenienses tenían un problema con la idolatría y habló de la idolatría. Ellos sabían que no querían escuchar de la resurrección de entre los muertos y le predicó sobre la resurrección de entre los muertos. Y nosotros, cuando prediquemos el evangelio a nuestra sociedad, tenemos que desafiar a nuestra sociedad y hablar de tópicos que quizás nuestra sociedad no quiera hablar. Yo pienso en la inmoralidad sexual, la pereza, la avaricia. Nuestra sociedad necesita escuchar esto. Un llamado a arrepentimiento. Pero Garner, algo que me encanta de Pablo es esto, de que Pablo no simplemente habló mal de esa cultura, pero más importante que todo, trató de persuadir a su cultura. Y yo pienso, Garner, que a veces como cristianos lo único que queremos hacer es hablar mal de nuestra cultura, todo esto malo. Pero Pablo no solamente habló mal, persuadió a su cultura. Y como cristianos tenemos que ser más persuasivos cuando hablemos el evangelio. Que el Señor nos ayude a hablar como Pablo habló, contestar las preguntas de nuestra sociedad y desafiarlo al mismo tiempo. Muchas gracias, Roger. Hay propósito. Y somos hechos en forma demasiado maravillosa para Amén. no tener ningún propósito. Ahí está, que busquemos a Dios. Gracias a usted por habernos acompañado. Mire, Roger, ¿quiénes quieren escuchar el mensaje bíblico? Tenemos unos amiguitos aquí que no interrumpieron durante el sermón.